¿Qué sucede cuando una muerte accidental se convierte en un asesinato en la mente de una nación? Cuando la verdad es sepultada bajo capas de influencia, poder y una opinión pública hambrienta de culpables. Imagina que estás allí, esa noche, en un canal de aguas negras, viendo cómo la narrativa se tuerce, muta, y condena antes de cualquier juicio. ¿Verdad o ficción? La línea se desdibujó. Y Colombia nunca volvió a ser la misma. La noche del 31 de octubre de 2010, un joven prometedor, Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes en Bogotá, desapareció tras una fiesta de disfraces. Horas después, su cuerpo fue hallado en el caño del Parque El Virrey. Lo que comenzó como un caso de posible ahogamiento, se transformó en uno de los mayores misterios judiciales y mediáticos de Colombia, un crisol donde la justicia, la influencia social, las redes de poder y la percepción pública colisionaron brutalmente. Este no es solo el relato de una muerte. Es el estudio de cómo una narrativa, impulsada por medios y redes sociales, puede dictar la verdad en la arena pública, incluso desafiando sentencias judiciales. Aquí, en Almas Corruptas, desentrañaremos cómo el caso Colmenares se convirtió en un espejo oscuro de la sociedad colombiana, donde cada pista, cada testigo, cada veredicto fue juzgado primero en el tribunal de la opinión popular. Prepárate para ver cómo la influencia de las redes puede reescribir la historia, y cómo la percepción se volvió la única e inmutable condena. La tragedia se desencadenó en la madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2010. Luis Andrés Colmenares, de 20 años, había asistido a una fiesta de Halloween con sus amigos y compañeros de universidad. Según los testimonios iniciales, Luis Andrés, tras un momento de aparente desorientación, salió corriendo y desapareció en la oscuridad del Parque El Virrey. Sus amigos, Laura Moreno y Jessy Quintero, fueron los últimos en verlo. La búsqueda se inició de inmediato, pero la angustia creció con cada hora. Horas después, en la mañana del 1 de noviembre, el cuerpo de Luis Andrés fue encontrado en el caño del parque. La versión inicial de la fiscalía y la policía era que se había tratado de un accidente, una caída que derivó en ahogamiento. Un final trágico para una noche de fiesta. Pero la familia Colmenares, liderada por el padre, Luis Alfonso Colmenares, se negó a aceptar esta conclusión. Su insistencia, su dolor, su férrea convicción de que había sido un asesinato, comenzaron a resonar en la sociedad colombiana. Las anomalías en la escena, las versiones contradictorias de los testigos, y la influencia de las familias de los implicados, todos estudiantes de la élite bogotana, sembraron la primera semilla de la duda. Un primer informe forense hablaba de asfixia por sumersión. Pero el segundo, solicitado por la familia, reveló fracturas. Lesiones incompatibles con una simple caída. Y entonces, el caso dio un giro. La nación entera estaba a punto de sumergirse en una espiral de sospechas y acusaciones sin precedentes. La sociedad colombiana reaccionó con una mezcla de horror, fascinación y rabia. El caso Colmenares no tardó en escalar de un suceso trágico a un auténtico circo mediático. La televisión, la radio y los periódicos dedicaron horas y páginas enteras al caso. Pero fue con el incipiente auge de las redes sociales, Twitter empezaba a ganar tracción, donde la narrativa se descontroló por completo. Cada detalle, cada foto filtrada, cada declaración, era diseccionada, comentada y juzgada por millones. La indignación crecía, alimentada por la percepción de que la justicia no operaba igual para todos. La idea de que jóvenes de familias adineradas podían encubrir un crimen impunemente, tocó una fibra sensible en una sociedad marcada por las desigualdades. Los nombres de Laura Moreno y Jessy Quintero se convirtieron en sinónimo de sospecha. Eran las últimas personas en ver a Luis Andrés con vida. Los rumores se extendieron como una plaga, que lo habían golpeado, que lo habían arrojado al caño, que todo era un pacto de silencio. La presión mediática y social obligó a la Fiscalía a reabrir el caso y a investigar la hipótesis del homicidio. En 2011, se ordenó la exhumación del cuerpo de Luis Andrés.
Las nuevas pruebas forenses arrojaron más dudas. El cuerpo presentaba heridas y golpes que parecían inconsistentes con una simple caída. Había fracturas en el rostro y en la base del cráneo. La teoría del accidente se desmoronaba. O eso parecía. Los giros argumentales se sucedieron con rapidez vertiginosa. Testigos aparecían y desaparecían. Las declaraciones de los amigos de Luis Andrés eran inconsistentes. Las contradicciones eran evidentes. Y mientras la justicia intentaba armar el rompecabezas, la opinión pública ya había dictado su propio veredicto. Laura Moreno y Jessie Quintero fueron imputadas por homicidio y encubrimiento. La sociedad las condenó públicamente mucho antes de cualquier fallo judicial. El 2012 trajo más convulsión. El fiscal Antonio Luis González, quien había asumido el caso, fue acusado de manipulación de pruebas y falsos testigos. Este escándalo sumió el caso en un lodazal de corrupción y desconfianza. ¿Quién decía la verdad? ¿Los amigos? ¿La familia Colmenares? ¿La fiscalía? La serie de Netflix, lanzada en 2019, Historia de un crimen, Colmenares, reavivó la llama. Volvió a poner el caso en el centro de la conversación, presentando una narrativa dramática que, si bien se basaba en los hechos, también tomaba licencias creativas que influyeron de nuevo en la percepción popular. La ficción se mezcló con la realidad, y para muchos, la serie consolidó la idea de un asesinato encubierto. El juicio siguió su curso, tortuoso y lento. Después de años de audiencias, pruebas y contrainterrogatorios, en 2017, Laura Moreno y Jessie Quintero fueron absueltas en primera instancia por el Juzgado 11 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá. La jueza determinó que no existían pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad en la muerte de Luis Andrés, un fallo que chocó de frente con la convicción popular de que eran culpables. La sociedad no lo entendía. ¿Cómo podían ser inocentes si todos sabían lo que había pasado? La Fiscalía apeló, y en 2019, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la absolución. No obstante, el veredicto judicial, respaldado por la inexistencia de pruebas contundentes, fue percibido por gran parte de la población no como una demostración de inocencia, sino como una prueba más de la impunidad de los poderosos. La influencia mediática, el fervor de las redes sociales y la posterior serie, habían creado una realidad paralela, una verdad, que trascendía los estrados judiciales. La verdad judicial y la verdad percibida por el pueblo, dos líneas que nunca se tocaron. Y la gran pregunta seguía en el aire, ¿fue un accidente o un crimen? ¿O acaso la verdadera tragedia fue como la percepción devoró la objetividad? El caso Colmenares es mucho más que un expediente judicial. Es un estudio de caso sobre la influencia de los medios y las redes sociales en la formación de la opinión pública. La familia Colmenares, especialmente el padre, Luis Alfonso, se convirtió en un símbolo de la lucha incansable por la justicia. Sus declaraciones, cargadas de dolor y convicción, resonaron profundamente en la sociedad. Él se negaba a creer en el accidente, y su persistencia, junto a la cobertura mediática, alimentó la narrativa del crimen. Este caso evidenció la capacidad del colectivo para moldear una narrativa, a menudo sin esperar un veredicto formal. Nos enseña cómo, en la era digital, la verdad se construye y se deconstruye en tiempo real, en la plaza pública de las redes. La serie de Netflix, aunque ficcionalizada, tuvo un impacto monumental, reabriendo heridas y reforzando ciertas teorías conspirativas que ya flotaban en el ambiente. El caso Colmenares sentó un precedente perturbador. Demostró que la reputación de una persona puede ser destruida irrevocablemente por la opinión pública, incluso cuando la justicia no encuentra pruebas de culpabilidad. Laura Moreno y Jessie Quintero, a pesar de sus absoluciones, quedaron marcadas para siempre. La sociedad, en su sed de justicia, a veces se apresura a condenar, creando una cárcel social de la que es casi imposible escapar. Nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios, de las redes, y de cada uno de nosotros, al participar en el juicio público de un caso.
¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar la presunción de inocencia en aras de la narrativa más convincente? ¿O más indignante? ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia naturaleza, sobre nuestra necesidad de encontrar un culpable? ¿Una explicación, incluso cuando los hechos son esquivos? El caso Colmenares perdurará como una herida abierta en la memoria colectiva colombiana. Nos confronta con la inquietante verdad de que a veces no hay una respuesta definitiva. Solo versiones, percepciones y la sombra persistente de la duda. Nos enseña que el poder de la influencia, ya sea mediática, social o política, puede ser tan demoledor como un martillo judicial. La verdad, en este caso, se diluyó entre el dolor de una familia, la presión de la opinión pública y los intrincados laberintos legales. ¿Fue un accidente trágico o el crimen perfecto, encubierto por el poder? La única certeza es que la verdad de Colmenares fue, y sigue siendo, un campo de batalla. ¿Y tú? ¿Qué crees que sucedió esa noche? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este análisis te ha hecho pensar, si te has sentido atrapado en esta espiral de misterio y percepción, suscríbete a Almas Corruptas para más historias que te harán cuestionar la realidad.